El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Muy buenas tardes, hermanos, ya estamos de nuevo aquí en su programa Conociendo tu Camino, desde Radio Corber, la radio por internet, la radio inteligente. Esta tarde estamos presentando el tema muy esencial, el tema muy importante de lo que es el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. La Iglesia, en su institución por Jesucristo, nos dejó unos sacramentos en los cuales esos sacramentos encontramos vida, encontramos salud espiritual, encontramos lo que Cristo quería para nosotros para llegar a la salvación. Cristo en su vida, obedeciendo al Padre, nos dejó estos sacramentos para que nosotros como hijos de Dios fuéramos coherederos del reino de Dios y así estuviéramos con los sacramentos que la Iglesia nos da. Todo lo que es la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno a estos sacrificios eucarísticos y sacramentos. Hay en la Iglesia 7 sacramentos, en los cuales los sacramentos de iniciación cristiana son 3, como es el bautismo, es la confirmación, y hablamos de lo que es la comunión. En el sentido de la confirmación y la comunión, tenemos ahí los 3 principios básicos y las leyes cristianas en donde nos conforman como hijos de Dios. En la Eucaristía tenemos también lo que es la parte de los otros 4 sacramentos, como es la penitencia, unción de enfermos, el orden sacerdotal y matrimonial y la crismación, que es la unción de enfermos. Esos son los 7 sacramentos que en el momento en que Jesucristo quiso dejarnos a nosotros esta nueva ley, que fueron instituidos por Jesucristo, pues vamos dando un nacimiento y un crecimiento a nuestra vida espiritual. Y corresponde realmente a la vida cristiana, a la vida en misión, en la fe, para crecer en la fe, para crecer en lo espiritual y para crecer en lo que nosotros los cristianos tengamos cierta semejanza a esa vida espiritual, a esa vida natural y a esas etapas espirituales correspondientes a cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Es por eso que estos 7 sacramentos, el sacramento de bautismo, confirmación, crismación, Eucaristía, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonial, pues tenemos la parte en donde nos dan a nosotros ese misterio, ¿verdad? En este artículo se trata de lo que es más común de los 7 sacramentos en la Iglesia y desde un punto de vista doctrinal. Lo que le es común bajo el aspecto de la
de la celebración, en donde se expone realmente lo que es propio de los sacramentos, de lo que se expone realmente propio de lo que es cada uno de ellos, y este sacramento de Cristo, ¿verdad?, que somos adheridos a la doctrina de la Santa Escritura, a las tradiciones apostólicas, que realmente Jesucristo nos dejó esos bautismos, esos sacramentos, para que también a través de los apóstoles, ¿sí?, siguiéramos esas tradiciones de lo que es los sacramentos. Y al parecer unánime de los padres, profesamos que los sacramentos, como lo he comentado, de la nueva ley, de una nueva ley en Cristo, fueron instituidos por Cristo, ¿sí? Y siguiendo esta analogía, se explicará en cada uno de los tres los sacramentos de la iniciación cristiana, luego los sacramentos de la curación y finalmente sacramentos que están al servicio común de la misión de los fieles. En este sentido, estos sacramentos que nuestro Señor Jesucristo fueron instituidos, los podemos ver en la dirección sacramental 1600 y 1601. Aquí las palabras y acciones de Jesús durante su vida oculta y su misterio público eran ya salvíficas. Por eso le mencioné a ustedes desde un principio que Jesús, con estos sacramentos, ¿verdad?, nos da a nosotros una vida sacramental, una vida espiritual para poder llegar a la salvación. Anticipaban las fuerzas de su misterio pascual. Esa es una de las partes esenciales que nos regala hoy este sacramento, ¿verdad?, que anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la iglesia, ¿sí? Esos regalos que Él daría a la iglesia, esos sacramentos, esa nueva ley que fueron instituidos por Cristo, ¿sí?, en los sacramentos del bautismo, de confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de enfermos, el orden sacerdotal y matrimonio. La iglesia, guiada por el Espíritu Santo, nos los da también a nosotros como sus hijos de Dios, ¿verdad? Y tenemos aquí el cumplimiento de esos sacramentos. Los misterios de la vida de Cristo son fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Esto lo decía claramente San León Magno en su sermón 74,2, que lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Estos misterios pascuales, estos misterios que nos da la Santa Iglesia como madre y maestra, son los sacramentos que como fuerza que brotan del cuerpo de Cristo. Podríamos confrontar con Lucas 5:17, en el Evangelio de Lucas. Lucas 5:17. Un día en que Jesús estaba enseñando, se sentaron entre los oyentes unos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de toda la provincia de Galilea y también de Judea y Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos realizando curaciones. En este momento llegaron unos hombres
que traían en la camilla un enfermo paralítico, buscando cómo entrar en la casa, y lo colocaron delante de Jesús. Aquí la fuerza que brota para curar a estos enfermos brota directamente del cuerpo de Jesucristo. Y en esta fuerza salvadora que nos da Jesucristo, lo menciona también en Lucas 6, en donde Judas, hermano Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor, le preguntaba, ¿no? Le preguntaba, ¿esas fuerzas de dónde salen? Pues salen realmente de la fuerza de Jesucristo y salen realmente de lo que toda la gente trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Esta fuerza de los sacramentos nos invitan claramente a siempre vivirlos y siempre estar vivificante de estos sacramentos. Vivir el sacramento del bautismo es invitarlos a vivirlo constantemente en nuestro diario vivir, renovar nuestras promesas bautismales en nuestro diario vivir, renovar nuestras promesas bautismales en cada Eucaristía que nosotros asistamos, siempre vivo y vivificante, y como acción del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la Iglesia. Es la Iglesia que brota realmente de su cuerpo, ¿verdad? Brota esos sacramentos, esos misterios, como acción del Espíritu Santo, que actúa en el cuerpo, que es la Iglesia, y son las obras maestras de Dios. Ya en la nueva alianza y eterna alianza, ya no va a haber una alianza nueva, ya no va a ser una alianza más, es la nueva alianza y la eterna alianza que hace Dios con su Hijo Jesucristo en estos sacramentos. Hablando ya del sacramento de la Iglesia, por el Espíritu que conduce a la verdad completa, ese Espíritu que nos conduce a la verdad completa nos lleva realmente a una reacción que poco a poco vamos recibiendo este tesoro de Cristo, y que nos va fortaleciendo en nuestras almas. Juan 16:13, y cuando venga el Espíritu de la verdad, los instruirá a la verdad total. Con este Espíritu, el Señor nos quiere dar realmente esa verdad completa que la Iglesia reconoció poco a poco, y este tesoro recibido de Cristo, y precisó su dispensación, tal como lo hizo con el canon de las Sagradas Escrituras y con la doctrina de la fe, como fiel dispensadora de los misterios de Dios. Así la Iglesia ha precisado a lo largo de los siglos que entre su celebración litúrgicas hay 7 que son, en el sentido propio del término, sacramentos instituidos por el Señor. Los sacramentos son de la Iglesia en el doble sentido de que existen por ella y para ella. Existen por la Iglesia porque ella es el sacramento de la acción de Cristo, que actúa en ella gracias a la misión del Espíritu Santo. Existen para la Iglesia porque ellos son sacramentos que constituyen a la Iglesia, ya que manifiestan y comunican a los hombres, sobre todo en la Eucaristía, el misterio de la comunión del Dios amor, uno en 3 personas. Este Dios amor que le quiere dar a su Hijo, ¿verdad?, estos sacramentos para que
lleguen a fundamentarse como vida cristiana y llevar en nuestra propia naturaleza, llevar realmente la gracia de Cristo en nuestras vidas. Por eso es un regalo de Dios. Dice, formando con Cristo cabeza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y todo lo que es su cuerpo místico, que es toda la parte de la iglesia, como única persona. La iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada. Eso lo podemos ver en la gracia al bautismo y a la confirmación, que nos hacen ahí mismo sacerdotes, un pueblo sacerdotal. Se hace acto para celebrar la liturgia por parte de algunos fieles que han recibido el sacramento del orden, sí, del orden que está instituido en nombre de Cristo para ser los pastores de la iglesia con la palabra y la gracia de Dios. Lumen Gentium 11 está establecido este pueblo sacerdotal. El misterio ordenado o sacerdocio ministerial en Lumen Gentium 10 está al servicio del sacerdocio bautismal. Garantiza que en los sacramentos sea Cristo quien actúe por el Espíritu Santo en favor de la iglesia. La misión de salvación confiada por el Padre a su Hijo encarnado es confiada a los apóstoles y por ello a sus sucesores. Reciben el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona. Juan 20 nos los dice en su versículo 21-23. Dice, y les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. Y a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no liberen de sus pecados, quedan atados. Con esto les da el Espíritu, ¿verdad?, a los apóstoles para que ellos sean sus sucesores y reciban el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona. Mateo 28, 18-20. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Con eso Jesús le está dando a los apóstoles ese poder, ¿sí? Le está confiando a ellos, a los apóstoles, que son sucesores, el Espíritu de Jesús para actuar en su nombre y en su persona. Así los ministros ya ordenados es el vínculo sacramental que une la acción litúrgica a los que dijeron y realizaron los apóstoles. Es por ello a lo que dijo y realizó Cristo, fuente y fundamento de los sacramentos. Entonces aquí entendemos que los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía, comunión, son parte de lo que
nos da Jesucristo como fuente y fundamento de los sacramentos. Los 3 sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental, o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu Santo, es indeleble. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación del culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser retirados. Es lo importante de nuestro sacramento bautismal, porque en nuestro sacramento bautismal quedan realmente el sello del Espíritu Santo, y es un sello indeleble que no se borra, que no se quita, que permanece para siempre en el nombre de Cristo para la disposición permanente de la gracia de Dios. Esta promesa que garantiza la protección divina y también convoca un culto divino al servicio de nuestra Madre y Santa Iglesia. Es por eso que en este sacramento no pueden ser retirados estas gracias que el Señor nos regala a nosotros los cristianos en el bautismo. Ya teniendo lo que es, entrando lo que es en sacramentos, ¿verdad? Porque son sacramentos de la fe, son sacramentos en el cual nosotros tenemos una fe profunda en que Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamen a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Lucas 24:47, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19 también nos menciona, ¿verdad?, como Mateo 28:19 nos repite: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misión de bautizar. Esa es la misión de la Iglesia misionera, de la Iglesia católica, para llevarnos a la misión de bautizar y bautizar a todas las naciones, a bautizar a todos individuos, ¿verdad?, sí, que acepten el bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta misión de bautizar, por lo tanto, es la misión sacramental. Esto implica la misión de evangelizar también, porque los sacramentos es preparado por la palabra de Dios y por la fe, que es el consentimiento a esta palabra. Es por eso que estos sacramentos, sí, primero tiene que haber una misión evangelizadora, evangelizar en lo que es la esencia del bautismo. ¿A qué nos lleva el bautismo? Para poder nosotros encontrar esa gracia en el sacramento. Y es más que nada un consentimiento de la palabra de Dios, porque el pueblo de Dios se reúne sobre todo por la palabra de Dios vivo, esa evangelización que nosotros tenemos para tener la parte de la predicación de la palabra para el misterio mismo del sacramento, ¿verdad? En efecto, son sacramentos de la fe que nacen y se alimentan de la palabra, porque todo nace y se alimenta de la palabra en las Escrituras de Jesucristo en el Evangelio.
El bautismo es un fundamento de toda vida cristiana, ya lo habíamos mencionado. Es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre al acceso a otros sacramentos. Es por eso que en la iniciación cristiana, el primero de los 7 sacramentos y de la iniciación cristiana, que son 3, el bautismo, confirmación y Eucaristía, ¿sí?, nos dice que el bautismo es parte, o somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Es el Baptismus et Sacramentum Regenetium per acum verbo, es el bautismo, el sacramento de la regeneración por el agua con la palabra. El nombre de este sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante se celebra el bautizar. Baptizar en griego significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, donde sale por la resurrección con él como una nueva criatura. En segunda de Corintios 5:7 dice: pues caminamos por fe y sin ver todavía, pero nos sentimos seguros y nos gustaría más salir de ese cuerpo para ir a vivir junto al Señor. En este sacramento, ¿verdad?, que es Cristo, en el cual en la inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, en donde sale por la resurrección con él, como una nueva criatura. También en Gálatas 6:15 no hagamos una distinción entre pueblo de la circuncisión y un mundo pagano, porque empezó una nueva creación. O sea, aquí el bautismo es realmente tanto para los católicos como para el mundo que se quiera bautizar. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Esto es muy importante, que estemos bautizados, porque con el bautismo renacemos a la vida de Cristo, renacemos a la vida nueva y renacemos a lo que es en el Espíritu Santo. Y con esta regeneración, con este baño de regeneración, para poder resucitar con Jesucristo y ser una nueva criatura, y así poder entrar en el reino de los cielos. En este baño es llamado iluminación, porque recibe esta enseñanza catequética. Ya le había comentado a ustedes que a un inicio tenemos que evangelizar, dar catequesis sobre lo que es el sacramento del bautismo, para poder estar más iluminados, y así con el Espíritu iluminado
¿sí? Habiendo ya recibido el bautismo al Verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Juan 1.9 nos ilustra esta parte de lo que es el bautismo en Juan 1.9, y dice: porque la luz llega al mundo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Con el bautismo nos estamos llenando de una luz muy importante, recibida en el bautismo por parte del Verbo, y la luz verdadera que ilumina a todo hombre. El bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de luz y en luz de él mismo. Hermanos, estamos teniendo ahorita una breve separación. Nos podemos por los comerciales separar un rato, pero regresamos continuando con este tema de los sacramentos aquí en tu programa Conociendo tu Camino, y en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Zona Móvil, reparación de celulares, tablets, iPads y computadoras. También contamos con venta de cargadores, baterías, fundas y refacciones. Compra y venta de celulares usados. Liberamos todas las compañías. Encuéntranos en Avenida 1, calle 13, Plaza Palmas, local 202, o llámanos al teléfono 712-2258 o envíanos un WhatsApp 273-120-3236. No nos confunda, estamos junto a una estética. En Zona Móvil somos tu mejor opción. Búscanos en Facebook como Zona Móvil. Contáctanos zonamóvil@hotmail.es. El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Asesoría ambiental agrícola, ingeniería, por ingenieros en gestión ambiental. Tenemos ofertas en paquetes de hortalizas y gestión de proyectos ambientales. Contáctanos a nuestro correo electrónico ana-veles10@hotmail.com o al teléfono 272-123-2521. Radio Corber. Soy la maestra María Dolores Guzmán Cortés y los invito a mi programa Con Sabor a Caña, donde les presentaré a la gente valiosa de la zona cañera dentro del arte, la cultura, el deporte, gastronomía, emprendedores y muchas sorpresas más. No se lo pueden perder todos los martes en punto de las 6 de la tarde. Los espero. Radio Corber. Sintoniza Radio Corber.
¿Qué tal amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corber y su canal de YouTube, Radio Corber Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. Radio Corber te invita a escuchar Plaza Cívica, un programa con periodismo objetivo y profesional, bajo la conducción del periodista Juan José Contreras Lara. Este programa cuenta con un enfoque de análisis periodístico de temas de actualidad con invitados especiales. Escúchalo todos los martes y jueves a partir de las 7 de la noche, a través de las plataformas de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Pues continuamos en el programa Conociendo tu Camino, aquí en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Estamos hablando del tema de lo que es los sacramentos en la Iglesia Católica. Y los sacramentos de la Iglesia Católica son 7, en los cuales tenemos 3 de iniciación cristiana, y estamos hablando principalmente del primer sacramento, que es el sacramento del bautismo. En este sacramento del bautismo nos dan parte de la vida y la gracia que por la institución de Jesucristo en su iglesia quiere darnos a nosotros la gracia de Dios Padre, de volver a renacer y de volver a renacer limpios, ¿verdad?, regenerados, para poder entrar al reino de los cielos. Es por eso que en el bautismo, ¿verdad?, es la inmersión que debe de ser de nuestras vidas, sepultarnos en el agua como Cristo también en el Jordán fue bautizado por Juan el Bautista, y en ese bautismo, ¿verdad?, fue sumergido en el agua para salir con esa limpieza, esa gracia que Dios nos da a través del bautismo. Y hay una parte también muy esencial, que el Espíritu Santo se nos da en el bautismo para poder también ser ungidos como sacerdotes, reyes y profetas, como pueblo de Dios, ya adheridos al reino de los cielos, y ya como pueblo de Dios también nos regala lo que es la iluminación del Espíritu Santo, para vernos iluminados. Por eso habíamos comentado que Jesús le da a sucesores, ¿verdad?, a los apóstoles, para que actúen en nombre de Él para los bautizos. Por eso dice: vayan a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es por eso que en este sentido el bautismo forma parte de la economía de la salvación. En esta había yo comentado que era una liturgia de la vigilia pascual, donde se llega realmente a tener esa bendición del agua. Cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia lo hace solemnemente en memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, porque Jesús vino a través de su Padre para crear lo que es la historia de salvación, una historia en la cual quiere que nosotros tengamos parte de la vida en su Padre Celestial. Es por eso que hoy nosotros, los bautizados, ¿verdad?, pertenecemos a esta economía de salvación. Por eso lo mencioné a un principio, que es parte de la fe y parte de la santidad y parte de lo que es la salvación para nuestra salvación.
Es por eso que iniciamos nosotros con esta bendición del agua, ¿sí? Y que se hace en la liturgia, la vigilia pascual, ya en el trido pascual, en donde se bendice el agua bautismal. Oh Dios, que realizas a tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y diversos modos, te has servido de una criatura en el agua para significar la gracia del bautismo. Desde este origen del mundo, el agua, criatura humilde y admirable, es la fuente de la vida y la fecundidad. La Sagrada Escritura dice que el Espíritu de Dios cernía sobre ella, sobre lo que es en esa iglesia que nosotros formamos. El bautismo de Cristo, como lo había mencionado, en las prefiguraciones de la antigua alianza, culminan en Cristo Jesús. Comienza su vida pública después de haberse bautizado por el Juan el Bautista en el Jordán. Después de la resurrección, confiere esta misión a sus apóstoles: ir pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Esto lo citamos en Mateo 28, 19, 20. Nuestro Señor se sometió voluntariamente al bautismo de San Juan, destinado a los pecadores para cumplir toda justicia. Este gesto de Jesús es una manifestación de su anonamiento en el Espíritu, que se cernía sobre las aguas de la primera creación, descendiente entonces sobre Cristo. El preludio de la nueva creación y Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado. En la Pascua, Cristo abrió a todos los hombres las fuentes del bautismo. En efecto, había hablado ya de su pasión que iba a sufrir en Jerusalén, como de un bautismo que se debía ser bautizado. Sangre y agua. Sangre que brotaron del costado traspasado de Jesús crucificado. Sangre que significa la Eucaristía, y agua que es la configuración del bautismo, ¿sí?, en estos sacramentos de la nueva vida. Entonces, hablamos claro ahí en el sentido de que la sangre y el agua que brotan del costado traspasado por Jesucristo crucificado son figuras del bautismo y de la Eucaristía, que es sacramento de la vida nueva. Desde entonces es posible nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Esto nos lo comenta Juan capítulo 3, versículo 5, en donde Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta nueva configuración del bautismo, ¿verdad?, nos hace nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. El bautismo de la Iglesia, desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo. En efecto, en San Pedro declara a la multitud convidada por la predicación: convertíos, convertíos. Es por eso que en el bautismo se reviste uno de Cristo por el Espíritu Santo, y el bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica. El bautismo es pues un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. San Agustín diría del bautismo:
Se une la palabra a la materia y se hace sacramento. Por eso la celebración del bautismo es una celebración del sacramento bautismal en donde se inicia una vida cristiana. Por eso se dice que es un nacimiento a la vida cristiana, un nacimiento a lo que es el reino de Dios. Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápido o lentamente y comprende siempre en algunos elementos esenciales: el anuncio de la palabra, la acogida del evangelio, que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. Son partes fundamentales para que nosotros podamos recorrer este camino y llegar en el camino al bautismo, ¿sí? Que son elementos esenciales, la palabra, ¿verdad? Que es la escritura, acogiendo el evangelio, para llevarnos a una conversión, en la profesión de fe, y el bautismo en la efusión del Espíritu Santo, ya una vez teniendo el acceso a la Eucaristía. El bautismo de los niños vino a ser forma habitual de la celebración de este sacramento. Esta se ha convertido en un acto único que integra ya de manera muy abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado posbautismal. No solo se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis. Habíamos mencionado que en un inicio se necesitaba una evangelización, se necesitaba una catequesis para poder entrar a la profesión de fe. En esta parte de la liturgia de la Iglesia de Oriente, la unción bautismal era un sacramento de crismación, confirmación en la liturgia romana. Dicha unción anuncia una segunda unción del santo crisma que dará el obispo, el sacramento de la confirmación, que por así decirlo confirma y da plenitud a una unción bautismal. Es por eso que se recibe el santo crisma, la crismación, en dentro de lo mismo que es el bautismo. ¿Quién puede recibir el bautismo? Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bautizado, y solo él. En el bautismo de los adultos, ¿verdad? El bautismo de los adultos es la práctica más común. El catecumenado, preparación para el bautismo, ocupa entonces un lugar importante en la iniciación de la fe y la vida cristiana. El catecumenado debe de disponer de recibir el don de Dios en el bautismo y la confirmación eucarística. Aquí el catecumenado o formación de los catecúmenos tiene por finalidad permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina y en una unión con la comunidad eclesial, a llevar la madurez a su conversión y su fe. Se trata de una formación y noviciado debidamente prolongado de la vida cristiana, en la que los discípulos se unen con Cristo, su Maestro. Por lo tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de salvación y de la práctica de las costumbres evangélicas en los ritos sagrados que se deben celebrarse. Es por eso que en los tiempos sucesivos, el introducirse a la vida de fe, a la vida litúrgica y a la caridad del pueblo de Dios, se iniciaban con estas preparaciones catecumenales para iniciar con una vida en Cristo, una vida ya de fe,
una vida que pertenece a la casa de Cristo y que muchas veces lleva ya a una vida de fe, de esperanza y de caridad. Por eso la Madre Iglesia los abraza ya con amor, tomándolos a su cargo. Nos introducimos realmente al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, Cristo como cabeza, y nosotros bautizados como cristianos, ya la Madre Iglesia nos abraza, ya con amor, tomándolos ya a su cargo, y de ahí vamos caminando con el Espíritu Santo y la Iglesia a un bautismo cristiano. En este sentido, todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso la Iglesia celebra cada año en la vigilia pascual la renovación de las promesas bautismales. La preparación al bautismo solo conduce a un umbral de la vida nueva. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Es por eso que aquí la necesidad del bautismo, porque el Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello, mandó a sus discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y ha tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Sin embargo, Él no queda sometido a sus sacramentos. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, con el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Aquí recibimos una gracia muy esencial en la gracia del bautismo, porque los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental. Primeramente, la inmersión en el agua evoca el simbolismo de la muerte y de la purificación, pero también de los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, que son regeneración y renovación, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del pecado. En efecto, en lo que ha sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios, ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. Es por eso que el bautizado, al tener esta nueva fe, esta nueva regeneración y renovación, pues él queda limpio de todo lo que es el pecado, desde el pecado original, el pecado personal y los pecados. Por eso, en este sentido, el bautizado, no obstante, permanece en ciertas
consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos o la enfermedad, la muerte y las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, así como la iniciación del pecado, que la tradición llama concupiscencia, o metafóricamente forma la concupiscencia, dejando para el combate no poder dañar a los que no consienten, y la resistencia con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, que legitime la lucha para ser coronado. Es por eso que en el bautismo, la incorporación a la iglesia y el cuerpo de Cristo, el bautizado hace de nuestros miembros un cuerpo de Cristo. Por lo tanto, somos miembros de los unos a los otros. El bautismo incorpora a la iglesia. De las fuentes bautismales nace el único pueblo de Dios, de la nueva alianza, que trasciende todos los límites naturales, humanos, de las naciones, de las culturas, las razas y sexo, porque en esto solo el Espíritu, que hemos sido todos bautizados para formar parte de un mismo cuerpo y de una misma familia cristiana. En esta incorporación, los bautizados vienen a ser piedras vivas de la iglesia, para edificar un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado las tinieblas a la luz admirable. Todo eso lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 2:5, y 1 de Pedro 2, capítulo 9. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles. De hecho, los miembros de la iglesia, el bautizado ya no pertenece a sí mismo, sino al que murió y resucitó por nosotros. Pertenecemos realmente a Cristo ya por esa inmersión. Es por eso que ya no nos merecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos a Cristo Jesús. Por lo tanto, está llamado a someterse a los demás, a servirles en la comunión de la iglesia, a ser obediente y dócil a los pastores de la iglesia y a considerarlos con respeto y afecto. Del mismo modo que el bautismo es la fuente de responsabilidad y deberes, el bautizado goza también de derechos en el seno de la iglesia, recibir los sacramentos, ser alimentado con la palabra de Dios y ser sostenido por otros auxilios espirituales de la iglesia. Los bautizados, renacidos por el bautismo como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios por medio de la iglesia y de participar en la actividad apostólica y misionera del pueblo de Dios. Es por eso que en este punto, el vínculo sacramental de la unidad de los cristianos, pues es el bautismo, que constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos. Es por eso que nos hablamos de familia cristiana, de familia de Dios, porque nos vinculamos en una comunión en la Santa Iglesia, en la Eucaristía, ¿sí? Que incluso con todos los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica, los que crean en Cristo y han recibido válidamente el bautismo, están en una cierta comunión, aunque no perfecta, con la Iglesia Católica. Justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado a Cristo. Por tanto, con todo derecho se honra con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón
por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Es por eso que nos decimos hermanos. Es por eso que con ese vínculo que tenemos nosotros en la Iglesia Católica, nos decimos hermanos en Cristo Jesús, porque estamos ya bautizados en una misma iglesia, en una misma confesión de fe, y estamos incorporados en la iglesia, ¿sí? En la iglesia con Cristo Jesús, y somos reconocidos como hijos de la Iglesia Católica y como hermanos. Por consiguiente, el bautismo constituye un vínculo sacramental de unidad vigente entre todos los que han sido regenerados por Él, por Cristo Jesús. Es por eso que el bautismo nos da esa gracia, nos da esa regeneración, esa renovación en el Espíritu Santo, en una nueva vida como cristianos. Y nos invita a ser evangelizadores, nos invita a ser sacerdotes, profetas y ser reyes para anunciar la palabra del Señor y evangelizar. El bautismo nos da el Espíritu Santo, es un sello indeleble que no se borra, que es permanente para nosotros, y por eso el bautismo nos hace crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Pues hermanos, con este terminamos el primer sacramento. Bueno, es un sacramento que está en 3 partes: el sacramento de la iniciación cristiana, terminamos el sacramento del bautismo, y en las próximas semanas estaremos hablando ya de lo que es los otros 2 sacramentos de la iniciación cristiana, como es la confirmación y la Eucaristía. Con eso nos pedimos en este programa, hermanos, esperándolos la próxima semana a las 18 horas, 6 de la tarde, en este mismo programa que se llama Conociendo tu Camino, en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Hasta la próxima semana. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Solo aquí, en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet.